ahora. Sí, profe. Bueno, Salinas María José me pone que quiere entrar, pero no le da. Cualquier cosa me avisa. Entonces, el lugar debería ser entonces entre 25 y 30 metros, con un clima templado, ¿sí? Y obviamente que hay que marcar los metros recorridos, ¿sí? A lo largo, obviamente, de ese gran pasillo. Generalmente los hospitales y las instituciones tienen un pasillo, ¿sí? Que son los pasillos, los famosos pasillos internos, que es donde no circulan los pacientes, sino donde circulan generalmente los profesionales de salud. Y bueno, generalmente se suele utilizar esos tipos de pasillos. En el hospital no recuerdo haber visto un pasillo tan grande ahí en el hospital donde ustedes hacen sus prácticas, no recuerdo, tampoco conozco todo el hospital, pero bueno, lo ideal sería que para kinesiología haya un lugar donde haya por lo menos 30 metros y hacer ahí obviamente las pruebas de esfuerzo. Bueno, entonces, como dijimos anteriormente, hacemos una evaluación previa, ¿sí? De los signos vitales de los pacientes. La idea sería que los pacientes lleguen y estén en reposo, que no tengan ningún tipo de cansancio, molestia o lo que fuere, ¿sí? Que sea una contraindicación. Ahora vamos a ver después las indicaciones y contraindicaciones. Se le explica al paciente qué es lo que va a realizar. Los pacientes obviamente que pueden hacer este tipo de actividad con oxígeno, obviamente que en esta situación, para evitar la aerosolización, ¿sí? Se le debería cambiar la cánula por otro tipo de mascarilla con, ¿cómo se dice? Con bolsa de reinhalación, pero se puede hacer también con oxigenoterapia, ¿sí? Muchas veces el profesional puede acompañar al paciente durante su recorrido, ¿sí? Porque acá la idea es, de alguna forma, evaluar la submaximidad, es decir, cuáles son los factores que determinan o que terminan de alguna forma limitando la actividad por parte de los pacientes. Bueno, a medida que va transcurriendo la actividad, nosotros vamos controlando por minuto, ¿sí? O sea, por minuto vamos controlando nosotros la frecuencia cardíaca, la saturación, ¿sí? Y el Borg. Ustedes ya conocen la escala de Borg. Han hablado sobre escala de Borg y demás, ¿sí? O sea, no es algo desconocido para ustedes la escala de Borg. Sí, usted ya nos había dado. Perfecto, bien. Entonces, a medida que el paciente está caminando, o sea, durante, generalmente es por minutos, ¿sí? No es de 3 a 4 minutos, sino por cada minuto nosotros vamos controlando sobre todo la saturación, la frecuencia cardíaca y la sintomatología. La presión no, porque obviamente se dificulta, claramente. Nosotros eso, la presión lo tomamos antes y después. Durante es más complicado. Muy bien. También durante digamos, el recorrido, nosotros colocamos sillas a lo largo del pasillo por si el paciente en alguna instancia, de alguna manera, quiere parar, ¿sí? Porque se siente mal o porque simplemente no puede continuar o porque está cansado, ¿sí? Es decir, que el paciente sí, durante la caminata, ¿sí? La evaluación finaliza a los 6 minutos. Si él arrancó a caminar, ¿sí? Y se sintió cansado a los 2 metros y se quiere sentar, él tranquilamente puede tomar asiento, ¿sí? Esperar que se recuperar y seguir, ¿sí? Total, nosotros evaluamos la globalidad, es decir, después, ¿sí? Al finalizar, nosotros decimos, bueno, recorrió 10 metros, 20 metros, ¿sí? Con pausas, aclaramos, ¿sí? Hacemos una salvedad. A nosotros lo que nos interesa, básicamente, es generar, como se dice, la cantidad de metros recorridos en esos 6 minutos, ¿sí? Así que el paciente tranquilamente se puede sentar, esperar que se le pase el cansancio, ¿sí? Y después continuar. También es cierto, cachito que... Y dijo también eso de suplementación de oxígeno cuando es inferior al 90%. Perfecto, perfecto.
díganle a Masaeda que le quiero aceptar, pero que no me da. O sea, lo coloco, pero que no me da para... O sea, lo pongo dentro de, pero... Ahí está. Lo mismo que a Salinas. Entonces, Profe, sí, eso de que usted dijo que cada minuto tenemos que ir evaluando lo de la escala de Borg, ¿se le va preguntando al paciente en una escala sí, de 1 al 10 que nos sí, vaya sí, diciendo? sí, 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 sí. Nosotros tenemos, diríamos, en algunas instituciones, la escala de Borg está impresa en los pasillos, ¿sí? Tanto al final como al inicio y a los costados, o lo más cómodo sería llevarlo, diríamos, plastificado en la mano, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir evaluando también si el paciente es independiente o no lo es. Si el paciente es independiente, puede ir y volver, nosotros lo esperamos en determinados metros y si le preguntamos cómo va. Pero hay pacientes que realmente necesitan ayuda, ¿sí? Y entonces nosotros vamos al costado con ellos, ¿sí? Y le vamos preguntando cómo va sintiendo la actividad física, o sea, cómo siente la carga impuesta, ¿sí? Por esa velocidad. Nosotros constantemente, a eso quería ir, tenemos que usar palabras precisas, ¿sí? Que están estudiadas, relacionadas con la motivación y la estimulación, ¿sí? Camine lo más rápido que pueda, ¿sí? Eh, recién iniciamos la marcha, ¿sí? Lo está haciendo muy bien, puede continuar, ¿sí? Continúe con su esfuerzo que lo está haciendo muy bien, ¿sí? Porque se ha demostrado que las palabras motivadoras dentro de esta prueba tienen una gran influencia en el resultado. Es decir, si nosotros hacemos una caminata sin diálogo, sin motivación, hay más probabilidad de que los pacientes recorran menos metros que si nosotros vamos de alguna forma motivando con palabras más precisas, ¿sí? Para que los pacientes recorran mayor número de metros. Bueno. Intento aceptar, pero me da como que no les da. Bueno, fíjense que esta prueba de seguimiento se utiliza para comparar pre y post, ¿sí? O sea, es que es una de las finalidades, ¿sí? De la prueba de esfuerzo, en aquellos pacientes que pasaron por el trasplante pulmonar, ¿sí? Antes y después del trasplante, cirugía de resección volumétrica o resección pulmonar, ¿sí? En los casos de las bronquiectasias, de las neumonías recurrentes. Para nosotros es muy importante, ¿sí? Para ver la evolución de los pacientes en la rehabilitación cardiopulmonar, pacientes con EPOC, ¿sí? Hipertensión e insuficiencia cardíaca, con respecto a la rehabilitación cardiovascular. Entonces, la prueba de 6 minutos es una medida óptima para comparar, de alguna manera, en este caso, intervenciones quirúrgicas, intervenciones de rehabilitación, intervenciones farmacológicas, ¿sí? O para medir cómo se encuentra el paciente, ¿sí? Sería la parte del estado funcional, es decir, actualmente, cuál es de alguna forma su capacidad funcional, es decir, su tolerancia a la actividad, su tolerancia al ejercicio, ¿eh? Pero recordando siempre que este tipo de prueba lo que hace es de alguna forma medir globalidad, que no mide algo específico, ¿sí? Y también obviamente es un predictor de mortalidad, en la insuficiencia cardíaca, en el EPOC y en la hipertensión pulmonar, ¿sí? Es decir que en aquellos pacientes que tengan más bajo, ¿sí? Los valores relacionados con la prueba de esfuerzo, tienen más chance, ¿sí? De seguir empeorando, de seguir evolucionando, ¿sí? Con infecciones, con alteraciones de la funcionalidad y lamentablemente la mortalidad. Profe, Sí. ¿y esos valores están especificados o si rindió poco, digamos, se maneja con eso? No, sí, hay algunos valorcitos, ahora vamos a mirar los valores, ¿sí? Vamos a mirar los valores. Lo que pasa es que eso tenemos que tomarlo así. Tenemos valores normales u valores óptimos y valores por debajo del valor óptimo. Esos valores que se encuentran por debajo de los esperados, ¿sí? Son los que se correlacionan con mortalidad, ¿sí?
Gracias. Muy bien. Fíjense que hablamos de desaturación cuando está por debajo del 4% la saturación basal, ¿sí? Es decir, nosotros informamos que el paciente desatura cuando durante la actividad hay un descenso, ¿sí? Por debajo de 4 puntos o 4% de la saturación basal. Entonces, por eso podemos recibir a un paciente que ya viene con desaturación, ¿sí? Y obviamente siempre anotamos, si el paciente viene con suplementación de oxígeno, anotamos obviamente qué tipo de oxígeno está utilizando el paciente, los litros por minuto que le brinda ese respirador generalmente portátil, ¿sí? O si nosotros hacemos con un respirador gaseoso, que son lo que tienen los hospitales, bueno, lo que hacemos es utilizar esta cuestión, ¿sí? En el caso de los pacientes que desaturan con la presencia de un suplemento de oxígeno, se considera por debajo del 90%. Bueno, estas fórmulas se aplican justamente para obtener los valores de alguna forma esperados, ¿sí? Y que me determina, de alguna manera, cuál sería lo normal y cuál sería el límite inferior de lo normal. Es decir, cuáles son los rangos, por así decirlo, los rangos esperados. O sea, tenemos un valor superior y un valor inferior, ¿sí? Entonces, esta fórmula muy conocida, se utiliza sobre todo la fórmula de Henry, ¿sí? A partir del cual lo que se hace es calcular, teniendo presente, ¿sí? El peso, que dijimos que era tenía gran influencia en los métodos de recorrido, la edad, ¿sí? Y la talla, y obtenemos un valor de referencia al cual nosotros, para poder tener un rango inferior y un valor de referencia, se le resta esto que está en metros, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar estas constantes sobre los diferentes valores, ¿sí? Y en función de eso obtenemos cuánto sería para esa edad, para esa talla y para ese peso, ¿sí? Los valores óptimos para ese paciente. Si nosotros vemos que el paciente está por debajo del valor inferior, claramente estamos en presencia de un valor inadecuado, ¿sí? O un valor bajo que se considera obviamente que tiene mayor riesgo, mayor mortalidad. Entonces, de acá es donde nace justamente en la parte objetiva de lo que tiene que ver con el uso de este tipo de reproductibilidad de la que meta 6 minutos. Entonces, fíjense, le pongo un caso acá, ¿sí? Le pongo un caso acá, de un paciente, para que ustedes, utilizando la fórmula anterior, puedan obtener, ¿sí? Los valores de normalidad y de límite inferior, utilizando obviamente dicha fórmula, ¿sí? Así que bueno, saquen los valores que importa, que son, fíjense, talla, edad y peso, ¿sí? Y lo vamos a aplicar a la fórmula y quiero ver cuánto, ¿sí? Les da a ustedes. A ver, saquen esos valores. Acá está la fórmula. ¿Ya pudieron sacar los valores? Es decir, ya los valores que les interesaba. ¿O quiere que le muestre de vuelta? ¿Sí? ¿Alguien que me diga si pudieron sacar o no? ¿Me escuchan o no? Sí, profe, se escucha. Ah, Estábamos perfecto. haciendo el cálculo. Nada, entonces ya pudieron sacar o sea, pudieron obtener los valores de este Sí, paciente. sí. Ah, perfecto. ¿Puede volver a la diapositiva anterior, por favor? Que está Por la su, fórmula. por su pollo.
A mí en el primero me da 646.61. 648, perdón, en el Bueno, caso del hombre. entonces a vos el valor de referencia te da ¿cuánto? 648,61 metros. Y si a eso le retás 153, ¿te da cuánto? 495.61. Perfecto, muy bien. A todos les dio así, a alguien le dio muy diferente. ¿Cuánto era el valor, profe, que le dio? 500, no, 600 y algo. 648,61. Ah, me dio lo mismo. No, en serio, en serio. Entonces, Ah, bueno. Pensé que... Bueno, fíjense, a mí me dio valores, ¿sí? Que es más o menos lo que corresponde a los valores esperados para este tipo de paciente con estas características, ¿sí? Entonces, claramente, yo espero que, en este caso, José Gómez, ¿sí? Durante su caminata de 6 minutos, se encuentre dentro de estos metros recorrido, adaptado, ¿sí? A su peso, a su talla y obviamente a su edad. ¿Me explico? Entonces, si esta persona, yo tengo acá un valor de referencia que es 648 metros, ¿sí? 61. Eso es mi 100%, ¿sí? Cuando el paciente realiza su caminata, ¿sí? Y obviamente yo saco la cantidad de metros que recorrió en esos 6 minutos, puedo también expresarlo en relación al porcentaje, es decir, que recorrió el 10%, el 20% o el 100% de su valor de referencia. Bueno, como dijimos anteriormente, ¿sí? En la planilla de informe tenemos obviamente los datos filiatorios, fíjense, lo que controlamos antes, la medicación, obviamente que hay pacientes que están broncodilatados, ¿sí? Si presenta o no suplementación con oxigenoterapia, cuánto flujo, ¿sí? En litros minutos y de qué tipo, ya vamos a ver la parte de oxigenoterapia también. Y fíjense que eso tenemos una planilla de registro a partir del cual, ¿sí? Por minutos vamos controlando su frecuencia cardíaca. Para poder controlar la frecuencia cardíaca tenemos un pulsómetro de oxígeno, ¿sí? Y también la saturación. Y mediante el Borg vamos controlando la presencia o no de percepción de esfuerzo y si dicho paciente presenta o no falta de aire y fatiga. Luego, ¿sí? Concluido la marcha, ¿sí? Se le controla al minuto, ¿sí? Durante 3 minutos para ver cómo se va recuperando las variables hemodinámicas. Por supuesto que cuando más tarde la frecuencia cardíaca en descender, mayor desadaptación, y cuando más rápido, mayor adaptación, ¿sí? La misma. Si presenta obviamente pausas durante la actividad y por qué motivo, ¿sí? Si aparte de obviamente falta de aire o fatiga hay otro tipo de síntomas, número de vueltas, metros, total de distancia, la distancia predicha que nosotros habíamos calculado, ¿sí? Y obviamente que hacemos un informe a partir del cual explicamos si cumplió o no con la marcha y cuáles son los motivos que llevó a la suspensión o a la interrupción de la marcha durante la actividad. Acá tenemos otro tipo de planilla. Hay algunas instituciones que lo que hacen es medir por metro y no por tiempo, como nosotros lo hacemos. Generalmente se mide por tiempo. Hay instituciones que lo miden obviamente, por metros recorridos.
¿sí? Siempre nosotros hacemos hincapié en la explicación, ¿sí? Sobre todo indicándole que el paciente no tiene que correr, ¿sí? Sino simplemente caminar, sin correr ni trotar, que nos informe obviamente de todas aquellas cuestiones que los pacientes van a sentir. En sí mismos, generalmente los pacientes ya nos indican, ¿sí? Nos dicen, ¿sí? Cuáles son sus percepciones. Después, obviamente, que como dijimos anteriormente, controlamos las variables hemodinámicas antes y durante. Muy bien. Vemos que tenemos también una clasificación, ¿sí? De acuerdo a la edad y a los metros recorridos, que podemos clasificar en bajo, regular, mediano, bueno o alto, ¿sí? Es otras de las formas de categorizar a los pacientes de acuerdo a la marcha de 6 minutos. También podemos ver que la prueba de 6 minutos tiene una alta correlación con la prueba ergométrica y con las tablas de Robinson, que me indican el grado de frecuencia cardíaca, de esfuerzo, a partir del cual nosotros vemos que la comparación entre entre la frecuencia cardíaca máxima durante la caminata de 6 minutos y la prueba ergométrica tienen un 85% de similitud y un 72% en el caso de las de Robinson, lo que, como dijimos anteriormente, hay una gran correlación entre caminata de 6 minutos y pruebas ergométricas. Bueno, Profe, sí. estas tablas no hacen discriminación en sexo porque no hay mucha variación. ¿Cuál tabla, perdón? Las dos tablas anteriores, o sea, Sí. no varían. Esta que está acá, esta que yo puse acá, me parece que es solamente del sexo femenino, solamente del sexo femenino, ¿sí? Ah, Porque puse como ejemplo nada más. Pero esta me parece que es del sexo femenino, nada más, ¿sí? También está del sexo masculino, ¿sí? Y acá lo que te marca es justamente el promedio con su respecto de bioestándar en líneas generales. Bueno, entonces sabemos que hablamos de una desaturación, en el caso obviamente con respecto al 4%, ¿sí? Y cuando ya es 88% durante la actividad, claramente es un gran predictor de morbimortalidad, ¿sí? Muy bien, obviamente que distancias muy bajas diríamos, recorridas, en el caso de pacientes con EPOC, ¿sí? Se ha, diríamos, incrementado el riesgo de exacerbación. Y hay algunos estudios, ¿sí? Algunos estudios que todavía no han encontrado todavía mucho sustento, pero que son estudios pioneros que relacionan obviamente la mortalidad en los pacientes con EPOC de moderado a grave, de acuerdo al porcentaje con respecto al valor de referencia, ¿sí? Esto es importante porque estos trabajos de investigación fueron pioneros, pero después hay otros estudios que generan diríamos, como que contradicen estos resultados. Entonces, todavía se está estudiando si realmente en sí mismo, en pacientes con estas características de EPOC, de acuerdo a estos valores de porcentaje, me indican un valor de morbimortalidad. Bueno, otra cuestión es otro elemento a tener en cuenta. Fíjense que tiene clase 1 y evidencia A en los pacientes para hacer el Schultz test, ¿sí? Que es muy parecido al test de calidad de vida, nada más que hay menos metros recorridos, y lo que se busca no es que el paciente corra, sino que el paciente acelere, ¿sí? La marcha de acuerdo a diferentes tipos de estímulos hasta que no pueda más. Es decir, el paciente inicia caminando normalmente, ¿sí? Escucha un silbato o diríamos, un sonido grabado y incrementa su cadencia de la marcha, y a medida que van sonando los diferentes, ¿cómo se dice?, elementos o señal sonora, como dice acá, uno va incrementando la actividad, ¿sí? Es otro de los elementos a evaluar en la prueba como complemento de una prueba de 6 minutos. Por ahí hay pacientes que se sienten más capacitados para hacer un Schultz test, porque una prueba de 6 minutos de alguna manera no les genera tanta satisfacción desde el punto de vista evaluativo,
y se lo puede hacer también en estos tipos de pacientes que tienen una enfermedad o una patología de base, pero que no tienen una alteración de su capacidad física o que estén tan desacondicionados como otros pacientes. Un paciente obviamente adulto mayor no le vamos a poner a hacer un Schultz test, aparte de que tener ciertos cuidados respecto a lo que tiene que ver el piso, ¿sí? O sea, la calidad del terreno, que siempre tiene que ser la superficie plana, pero que no tiene que ser resbaladiza. Bueno, y para finalizar, ¿sí? Hablamos de lo que sería el BODE, ¿sí? El BODE nace como, de alguna forma, un predictor de mortalidad, ¿sí? Evaluando, entre otras cosas, ¿sí? El volumen respiratorio forzado al primer segundo, ya que muchas veces se pensaba que un predictor de morbimortalidad y mortalidad en enfermedad respiratoria solamente era el BEF, y se vio que, sobre todo en EPOC, que el BEF sirve, se utiliza, pero que no es un gran determinante, y que muchas personas con un BEF leve igual presentaban muerte. Entonces se empezó a tener en cuenta otros elementos predictores de mortalidad, la hipoxemia, o sea, los mecanismos de hipoxemia, ¿sí? Su tolerancia a la actividad física, la disnea, ¿sí? El estado de la masa muscular, obviamente, ¿sí? Acá no es índice de masa muscular, sino es índice de masa corporal, ¿sí? El famoso IMC. Entonces, ¿sí? Lo que se hace con la escala del BODE, ¿sí? Es de alguna forma reunir diferentes datos, ¿sí? Porque no es solamente la parte respiratoria, ¿sí? De hecho las enfermedades, nosotros vamos a ver, por ejemplo el EPOC, ¿sí? Nosotros nos centramos en el pulmón, pero el EPOC tiene efectos sistémicos. Entonces lo que hay que hacer es encontrar el punto que evalúe sistémicamente y no solamente quedarnos en la parte respiratoria. De esa manera, el BODE, ¿sí? Tiene como índices el índice de masa corporal, ¿sí? El volumen respiratorio forzado en el primer segundo, esto se obtiene de la espirometría, ¿sí? La disnea, medida con diferentes escalas, nosotros ahora vamos a ver que no es la escala de Borg, sino es otro tipo de escala, y obviamente los resultados de la caminata de 6 minutos, ¿sí? Entonces, si no tenemos todos esos datos, utilizando el BODE podemos de alguna forma indicar o predecir la mortalidad en pacientes de característica respiratoria. Entonces esta es la escala, ¿sí? Británica, que lo que hace es medir la disnea. En esta escala nosotros nos basamos justamente para medir la disnea en este índice, ¿sí? Muy bien, después yo les dejo para que ustedes lo puedan leer, ¿sí? Tenemos escala británica de disnea y tenemos la modificada, ¿sí? Entonces obviamente que las puntuaciones, ¿sí? del índice de BODE van a ser mayores, ¿sí? Cuando los valores sean claramente más, ¿cómo se dice? Más grave en cada una de las variables. Y cuando tengan, por ejemplo, un volumen respiratorio forzado menor a 35, cuando la disnea sea muy grande, sobre todo en reposo, cuando la caminata de minutos sea muy baja, ¿sí? Y obviamente cuando el índice de masa corporal genere, ¿cómo se dice?